Los periodistas. Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia, Nada. Sandoval Tapia, nuestra maestra en psicología, que cada miércoles nos hace el favor de platicar, de charlar de temas que normalmente no tenemos en el programa de los periodistas de forma cotidiana, sino que pues hablamos de temas que no pasan de moda, que están ahí todo el tiempo, ¿no? Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta como siempre Qué de bueno. Sí, poder te compartir nota, contigo este espacio. se te nota que estás contento. Gracias. Aquí estoy. Sí. Este, escribió un poeta sensacional. No sé si lo conozcas, pero A voy a ver. leer algo de él. Escribió una cosa maravillosa. Bueno, tiene una manera de escribir muy, muy especial. Él es argentino y se llama Octavio José Oliverio Girondo. Se le conoce de manera simple como Oliverio Girondo, pero tiene una manera de redactar. Es uno de los poetas innovadores, según dice un texto del siglo pasado, una figura importante en Argentina, Ujú, porque se caracteriza su poesía por el uso del surrealismo con un tono irónico y lúdico. Y hay una poesía de él que se llama Solo, que tiene que ver con el tema que te propongo hoy. Dice, solo con mi esqueleto, mi sombra, mis arterias, como un sapo en su cueva, asomado al verano entre miles de insectos que saltan, retroceden, se atropellan, fallecen, en una delirante actividad sin rumbo, inútil, arbitraria, febril, idéntica a la fiebre que sufren las ciudades. Solo con la ventana abierta a las estrellas entre árboles y muebles que ignoran mi existencia, sin deseos de irme ni ganas de quedarme a vivir otras noches, aquí o en otra parte, con el mismo esqueleto y las mismas arterias, como un sapo en su cueva, circundando de insectos. Solo. Y uno que le sigue, de John Keats a la soledad. Oh soledad, si contigo debo vivir, que no sea en el desordenado sufrir de turbias y sombrías moradas. Subamos juntos la escalera empinada, observatorio de la naturaleza, contemplando del valle su delicadeza, sus floridas laderes, ha de ser laderas, ¿verdad? Sus floridas ujú. laderas, su río cristalino corriendo. Permitid que vigile soñoliento bajo el tejado de verdes ramas donde los ciervos pasan como ráfagas, agitando a las abejas en sus campanas. Pero, aunque con placer imagino estas dulces escenas contigo, el suave conversar de una mente, cuyas palabras son imágenes inocentes, es el placer de mi alma y sin duda debe ser el mayor gozo de la humanidad. Soñar que tu raza pueda sufrir por dos espíritus que juntos deciden huir. La soledad. Muchos poetas le han dedicado espacios a la soledad. Rosalía de Castro se preguntó en un poema, ¿qué es soledad? Para llenar el mundo basta a veces un solo pensamiento. Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras el puente, el río y el pinar desiertos. No son nube ni flor los que enamoran, eras tú, corazón triste o dichoso, ya del dolor y del placer el árbitro, quien seca el mar y hace habitable el polo. La soledad. Me surgió el tema porque un artículo de una, no sé quién lo escribió, Teresa Pousada, eh, periodista o psicóloga, no lo sé, escribió un artículo de los beneficios de la soledad, la emoción desagradable que puede ayudar a saber lo que nos hace felices. Responde a nuestra necesidad básica de sentirnos vinculados con otros y nos ayuda a reflexionar sobre las relaciones con los demás y sobre nosotros mismos para poder entender qué nos hace falta. Y pregunta, Teresa Pausada, ¿te ha pasado alguna vez que después de un largo día, al llegar a casa, no había nadie con quien compartir tu día y tus preocupaciones?
O que un sábado por la noche te tienes que quedar en casa porque no tienes plan, pero cuando abres a alguna red social te encuentras a todo el mundo pasándosela bien de fiesta. Es posible que en esas situaciones te haya podido invadir una sensación de vacío al verte rodeado de tanto silencio. Esa sensación sería una muestra de soledad. A pesar de resultar una emoción desagradable, la soledad es útil y cumple una importante función. Responde a nuestra necesidad básica y humana de sentirnos vinculados con otros y nos ayuda a reflexionar sobre las relaciones que mantenemos y sobre nosotros mismos para poder entender qué nos hace falta para sentirnos llenos y completos. La soledad. ¿A cuántas personas no conoces que le tienen miedo a la soledad, a estar solos, que no saben convivir Ujú. con su soledad y que muchas veces toman decisiones de unirse a personas, parejas, novios, novias, simplemente por no estar solos? Con eso dan un paso a un quiebre total de su existencia. ¿Qué tan importante es convivir con nuestra soledad, entender nuestra soledad y encontrar los beneficios de la soledad? ¿Cómo ves? Tengo que decir que ese primer poema, ¿me puedes repetir el nombre del poeta, Oliverio por Girondo. favor? Oliverio Girondo. Wow. Sentí como fuegos artificiales, pero en mi cabeza es increíble lo que Solo escribió. con mi esqueleto, mi sombra, mis arterias, como un sapo en su cueva asomado al verano, entre miles de insectos que saltan, retroceden, se Ujú. atropellan, fallecen, en una delirante actividad sin rumbo, inútil, arbitraria, febril, idéntica a la fiebre que sufren las ciudades. Guau, Tremendo, guau. tremendo. Una, pensé en sí, o sea, solo con mi cuerpo, mis huesos, todo lo que yo soy, estoy solo. Pero ¿por qué solo si en teoría soy así? Y entonces me quedé pensando en, lo interpreta desde una soledad que jamás su cuerpo va a estar acompañado de otra forma. En cambio, con las mujeres sí. Hay un punto que si nos embarazamos y decidimos tener hijos, nuestro cuerpo no está solo. Y el único momento en que los cuerpos están acompañados con un solo cuerpo o en un solo cuerpo es en el embarazo. Entonces, de inicio está hablando que a partir de que uno nace, y lo completaste un poco con el poema de la poeta, Rosalía de Castro. Rosalía, es que se me quedó Rosa, sí, Rosalía. Cuando sales, la primera cosa que necesitas como para no sentirte solo es una identidad, es el lenguaje, es lo que te acompaña, es una conversación, es que alguien te nombre, porque sí tienes una existencia, pero sin esa existencia que a alguien le da sentido, te sientes como un insecto volando, ¿no? Pensé en un montón de luciérnagas que chocan entre sí, y entonces en ese punto, no importa dónde vayas, porque al final vas a morir. O sea, está muy duro ese poema, está increíble. Eh, Luego, el sentir que tienes un hogar no solamente son los muebles o las cosas que puedes comprar, que evidentemente pues es parte de crecer y de tener una posición en la sociedad, decir yo vivo aquí, yo tengo esto, a mí me toca aquello. Eso no es garantía de sentirse acompañado. O sea, el acompañarse, el sentirse no solo, es parte de sentirse acompañado con la palabra, porque es lo primero que tenemos al nacer, tal vez es lo que recibimos después de perder a la madre y perder la comida del vientre. La primera cosa que recibimos es la palabra que nos consuela, desde nuestro nombre, que se dice, ¿no? Hay estudios neurocientíficos que dicen que una de las cosas que más nos agrada escuchar y lo toman con encefalogramas y que mejor respuesta tienes y te alegra es escuchar tu propio nombre. Cuando alguien dice tu propio nombre, claro, depende cómo lo diga, la mamá puede decir Paquito y el Paquito ya sabe que le viene un regaño, pero en general el que alguien te nombre con amor activa áreas del cerebro que ninguna otra cosa lo hace. Entonces, una forma de sentirse conectado con otros a través de las conversaciones, de las palabras, el ser nombrado, el ser entendido, eso aminora la soledad, eso te hace sentir no solamente que perteneces a un mundo porque tienes un espacio físico de yo vivo en el 7 y fíjate que no sé qué, no, es tengo un nombre, un apellido y alguien me nombra, alguien me habla, alguien me escucha.
Entonces, la segunda cosa que te decía que podemos tener para no sentirnos tan solo físicamente, claro, están los abrazos, están las caricias, está toda la parte sexual o no, solamente como en cuestión de contacto, ¿no? Eh, sentirnos acompañados con nuestros pensamientos. Una de las teorías que te he nombrado varias veces, que se llama la mentalización, es sentir que alguien te piensa, que alguien tiene un espacio para ti en su cabeza. Entonces es otra manera, otra forma de conexión. No sé si me expliqué, pero cuando me lo dijiste me saltaron 20,000 cosas que se fueron conectando, todo lo que fuiste poniendo. La única forma que no nos sentimos solos después de haber sido paridos o de haber nacido es poder encontrar a alguien con el que nos sintamos conectados físicamente. Hay mucha gente que lo busca a través de, pues sí, del sexo, digamos, o de algún tipo de contacto, pero se dice, ¿no? Que una de las cosas o los halagos más bonitos que hay, es que alguien te diga, te quisiera abrazar, pero abrazar tu corazón, tu alma, tu Ah, ajá. espíritu, lo que tú eres, no tu cuerpo nada más, como que el cuerpo me detiene a tocar tu espíritu. Esos son, creo, los cumplidos más bonitos. Entonces, no sé, es muy bonito y yo creo que la soledad está puesta como esa no compañía, como alguien que no te acompaña físicamente, como alguien que no comparte tu cuerpo, no lo toca de la forma en que a ti te gusta. Tenemos esta palabra en español, ¿no? Del papacho, que te acaricia, que te acurruca. Son cosas que necesitamos y se ha comprobado incluso que los bebés que reciben menos papachos y los cargan menos y demás, tienden después a tener una peor salud mental y una peor salud física. Entonces, no nada más nos hace sentir acompañados y conectados, sino es parte de nuestra salud mental, de nuestra salud social, por decirlo así, de llevarnos bien con los demás, ¿no? De socializar correctamente. Pues sí, es un tema. Sí. Pero usualmente la gente, en términos generales, busca no estar solo. Ujú. Lo considera como un fracaso en el caso de una mujer que se queda para vestir santos, por ejemplo. Pero hay personas, hay gente que busca la soledad como su vocación, los monjes, los frailes, los eremitas o qué sé yo. ¿Qué es lo que hace que unos le demos importancia a la soledad positiva y otros lo vean como una carga? Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Todas las personas que se reclu- recluyen en claustros normalmente no se sienten solas, se sienten No, acompañados exacto, la parte, con la digamos, es espiritual, ¿no? con la parte espiritual. Entonces es como si el espíritu se siente acompañado, el cuerpo está en esa sintonía. No tiene esa necesidad física de un contacto porque tiene algo que le cubre más, ¿no? Y se siente acompañado mentalmente en el sentido que sabe que Dios sabe quién es, sabe desde antes que naciéramos dónde estaba o qué hacía, ¿no? Entonces se puede reposar el espíritu en una existencia que te conoce, que te acompaña y le da sentido a tu vida, incluso en aquellas cosas que tú no comprendes, ¿no? Entonces yo creo que o sea, en general la gente no comprende. Las personas que son tan espirituales, se dice que se acercan tanto a Dios que también en algún momento llegan a sentir sus dolores, ¿no? Tienen estos estigmas y son marcadas con lo de la cruz, son marcadas como sufrió Jesucristo, su cuerpo, ¿no? Entonces, al parecer, un acercamiento espiritual, el sentirse acompañadas así, permite vivir una vida más profunda, más plena, psíquica, espiritualmente, pero el físico pasa a un segundo plano. No importa si nadie me ha visto en 3 años. Yo en este monasterio me siento bien, estoy feliz y Dios me acompaña y escucho la palabra. También podemos decir, eso suena un poco loco, pero tal vez esa no es una realidad que toda la gente pueda vivir. En cambio, la soledad, la que tú acabas de decir, la gente que dice, esto es soledad, nadie me escucha, nadie me nombra, nadie me conoce, nadie me refleja, nadie me acompaña, nadie me explica. No sé mucho, escuché una pregunta muy interesante que decía, si tú llegaras a perder la memoria, ¿a quién elegirías que te contara quién eres y qué ha sido de tu vida? Y eso quiere decir que es la persona que más no solamente ha compartido contigo el tiempo o el espacio físico, sino que más sabe qué hay en tu corazón, sabe cómo se construyó tu identidad,
¿Qué te dolió más? ¿Cuáles fueron tus momentos difíciles? ¿Cómo los superaste? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus defectos? O sea, ese tipo de cosas es muy interesante porque entonces puedes reconstruir a una persona que no se acuerda quién es y llevarla a lo más parecido a lo que era, ¿no? Digo, nadie está exento de la demencia, del Alzheimer, y sería muy interesante ponerse a preguntarse, ¿no? ¿Quién quiero que me cuente quién he sido en mi vida y que me conoce de verdad? Entonces, si una persona dice, no, nadie, nadie, ni mi familia, ni mi pareja, porque una cosa es sentirse acompañado, sentirse reconocido y otra cosa es estar solo socialmente. Una cosa es la socialización, puede ser una persona que trabaja, que estudia, atiende un montón de personas todo el día, que lo invitan a fiestas, que sale, que baila. El punto no es ese, el punto es sentirse acompañado de inicio, corporalmente, como lo decía muy bien del poema, emocionalmente, que alguien reconozca mi tristeza, mi dolor, mi frustración A y ver, pueda darle un un nombre, segundito ¿no? ahí. La gente asocia la soledad con la tristeza. ¿Es correcto? La soledad puede vivirse tristemente, sí, porque es el resultado de sentirse, de no tener una socialización correcta. No hay nadie con el que tenga un afecto, con el que tenga una relación, con el que tenga algo que sea una conexión importante que pueda durar. O sea, o alguien lo puede invitar a una fiesta y, ok, se divierte esa fiesta, a los 15 años o lo que quieras, pero termina y termina la relación. Hay Sí. personas que tienen parejas y termina la relación. No, Ya pero no hay hay una personas que continuidad. tienen pareja, que tienen familia y se sienten solas. Claro, porque han sido personas que no, una de inicio no han socializado probablemente con las personas correctas. Digo, el primer error y que cometen muchísimas personas en la vida es que te casas con la persona equivocada. Equivocada en el sentido no compatible, en Mm. el sentido que no es capaz de conectar contigo en Sí, no es intereses que más sea una mala profundos. persona, simplemente No, no es la persona que tú necesitas. porque no es capaz de reflejarte. Una Ujú. de las cosas que, por ejemplo, en terapia decimos, tienes que reflejar a la persona y decirle, sí veo que te sientes de tal forma, ¿no? Y está jugando así con los dedos y tú dices, veo que te sientes nerviosa. Ya te empieza a decir, sí, claro. Y aunque eso parezca muy obvio, es una manera de reflejar y decir, te estoy viendo, te escucho e incluso casi puedo sentirte, porque reconozco tu sentir en mi sentir. Yo también cuando me pongo nerviosa, me muerdo las uñas, me jalo el cabello. Y entonces eso crea conexión y una persona con la que vives todo el día, que puede ser una buena persona, por supuesto, pero no hay esos momentos de encuentro, de conexión, de acercamiento, de acompañamiento, puede sentirse sola. Y hay parejas, creo que probablemente también has oído la ópera, de parejas que después de veintitantos, 34, 40 años se separan porque nunca pasó ese momento de encuentro. Amigos con los que uno puede salir a tomar, a bailar, a lo que tú quieras, a jugar, a correr, pero no te conoce. Si le preguntaran, oye, ¿qué siente? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de persona es? No podría describir más allá de lo obvio. Es alta, es baja, tiene tantos años, está casado, no está casado. O sea, eso es información básica, ¿no? Pero que dijeras, ¿quién es esta persona? Entonces, cuando nadie puede conectar con nosotros desde esa emoción, desde el cuerpo, desde el sentir, es cuando uno se siente solo, a pesar de haber socializado. Sí. Porque tenemos Ah, mucho la idea que ese solo es el que está en el rincón. No, 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 puede estar no un sé grupo si, y está no ahí. sé si te ha pasado, pero en Europa es muy común ver a gente comiendo sola, desayunando sola, tomando café sola, caminar sola, pasear sola, viajar sola. Ujú. Eso en México no es muy común. Hay gente que se toma como que los afectos más en serio y sí es un choque cultural importante en Europa porque los mexicanos, en general los latinos, somos de familias más grandes, normalmente uno tiene más hermanos o crecen, hay más primos y uno empieza a hacer lazos como somos más conectados socialmente, ¿no? Hay una red más grande. Pero eso no quiere decir que realmente haya una red que nos soporte emocionalmente, físicamente. Pues sí, podemos ser un momento en una mesa 30, pero realmente cuántos de esos 30 tienen lazos fuertes, cuántos se quieren de verdad, cuántos se apoyarían en un momento difícil, ¿no? Eso es menos, eso es más común que la gente se siente como a celebrar y demás. Por ejemplo, decimos en México muy rápido, ay, eres mi mejor amigo, vamos a ser amigos.
y luego pasa algo que no me gusta y descubro que no quiero ser tu amiga porque hay algo que no me gusta de ti y punto, se acabó, me voy y ya no te hablo. En cambio, en culturas un poco más frías, más lentas, yo pienso, por ejemplo, en Japón, ¿no? También en Suiza pasa que uno se toma mucho el tiempo de decir, quiero invertir mi tiempo en, una, conocer a esta persona, dos, invierto mis afectos en decir, ok, voy a anotar en mi agenda cuando tienes cumpleaños para marcarte, recordarte, felicitarte. Eso implica un presupuesto, voy a tener cada año un regalo para ti, voy a escribir una tarjeta, te voy a invitar a algún lugar. Cada año voy a renovar mi afecto durante tu cumpleaños o el aniversario, si es que es una pareja. Y la pregunta es, ¿quiero hacerlo? Y si la respuesta es no, pues la gente pareciera que es aburrida, que se queda sin amigos. Pero si dices, es que toda esta gente no me llama la atención, no tenemos nada en común, no nos gustamos, ¿por qué voy a usar mis recursos, tiempo, dinero, también en algún momento, pues lo que es lo social, ¿no? Que alguien me asocie contigo y diga, ah, sí, es amiga de bla, 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 y dices, no, yo no quiero que alguien me asocie con ese tipo de persona, entonces no. Es más como una inversión de afectos, una inversión de recursos propios que son muy válidos. O sea, el hecho que alguien te quiera y te ponga en su corazón, en su agenda y te dé un espacio, no debería de tomarse tan a la ligera si lo vemos seriamente. No sería normal tener 150 amigos o la gente que, por ejemplo, hace una boda, ¿no? Y invita a 2000 invitados y dices, ¿cómo? ¿Cómo puedes conocer a los 2000 invitados, no? Es demasiado. Ujú. La gente que busca estar con otras personas, tener relación con muchos, hacer fiestas con muchos, es esa gente que tiene temor a la sensación de vacío, al silencio y por lo tanto necesita estar rodeada de gente, de ruidos, estar conectado por lo menos visualmente con otros, aunque esté alejado en lo emocional. Hay algo que es muy fácil de distinguir y es si las personas son introvertidas o extrovertidas. Y tiene que ver con la sociabilidad. Las personas introvertidas socializan menos porque observan mucho de la persona, porque están allí como con una conexión más profunda, ¿no? Se interesan más como, ah, ¿qué piensas? ¿Qué te interesa de eso otro? ¿Cómo venías? ¿Cómo era tu posición, tu lenguaje corporal, tu estado de ánimo? Y entonces absorben más cosas de una persona. Y ese tipo de personas después necesitan quedarse solas como para recargar su pila, leer un libro, estar para ellos, y luego pueden volver a socializar. Y es decir, la socialización les toma tanta energía que los desgasta, los agota emocionalmente y hay un momento que dicen, ya no puedo oír de otra persona porque no puedo prestar el mismo interés. No puedo prestar interés a su mínimo gesto, a cómo acentúa una palabra cuando habla de un hecho. O sea, son un poquito más detalladas. En cambio, una persona extrovertida necesita el contacto social porque su batería social se carga con gente, con palabras, con conversaciones, con bailes, con fiestas. Entonces necesita salir a recargarse socialmente porque necesita la cantidad. Mientras sean muchos, mejor. Pero está Y el sola por dentro. introvertido, no siempre. El problema creo que sería cuando una persona extrovertida tiene, por ejemplo, depresión, problemas de autoestima, problemas de socialización, porque uno puede decir, ah, sí, mira, acabo de conocer a alguien y de repente ya te está tirando 20 llamadas que te invita a desayunar al otro día y tú dices, pues, ¿cómo? Apenas platicamos ayer en la fiesta y otra vez quiere verme, como que me agota. Entonces, aunque le cayera bien en el momento, no quiere decir No, que no por esa hables de mí, plática por hay favor. algo. No hables de No, mí. bueno, sí, tienes razón. El punto es ese. Me estás descubriendo, caray. No, es que estoy diciendo mucho tú, pero sí, no, quiero decir en realidad una persona, yo. Eh, Ujú. Cuando una persona hace mucho este tipo de cosas, te das cuenta que no es una socialización correcta. Está rodeada de personas, a lo mejor siempre le invitan a fiestas, siempre está socialmente activa, pero no quiere decir que realmente sepa socializar. Solo necesita salir para hacer esto. Y probablemente cuando se quede sola es más fácil que caiga en depresión a que lo sea el introvertido. El introvertido es, si le exagera, podría caer en depresión por la soledad, pero normalmente encuentra un lugar consigo mismo, donde lee, donde escribe, donde pinta, donde ve series, donde juega, da igual, pero tiene una manera de acompañarse a sí mismo que el extrovertido no tiene. El extrovertido necesita el juego de dos, necesita las palabras, necesita los cafés, las salidas,
porque si no, no sabe qué hacer consigo mismo, ¿no? Siempre busco algunas frases Sí. para identificar algunos pensamientos, como ahora poesía. Ujú. Este asunto de si la soledad es benéfica o no. Y encontré algunas frases, mira, te voy a leer algunas, porque hay muchos autores interesantes. Pablo Neruda, el poeta chileno, dijo, amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? ¿Qué soledad errante hasta tu compañía? Es una manera de Wow. definir a la soledad. Sí. Y ¿Cuántos una cosa, caminos hasta llegar a un beso? ¿Qué soledad errante hasta tu compañía? Hijo, le dices eso a una mujer y no sé qué pase. si es capaz de comprenderlo, sí, porque también este es un punto. La gente que escribe poesía o que hace este tipo de cosas tiene un nivel, Tienen un nivel diferente de expresión, por eso siempre busco frases. sí, Mira, esta del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, que a mí Bécquer me gusta mucho, tiene sí, una manera un tanto irónica de decir que es la soledad. Dijo Bécquer, la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo. ujú, Está bueno, ¿no? claro, sí. Igual que el narcisista. Dice que lo tiene todo, pero necesita alguien que lo escuche Exacto. para que se sienta así. El poeta y prosista español Antonio Machado. Poned atención, un corazón solitario no es un corazón. Albert Camus, el escritor francés. Para la Sí. mayoría de los hombres la guerra es el fin de la soledad. Para mí es la soledad infinita. Lord Byron, solo salgo para renovar la necesidad de estar Ujú, solo. ¡Y! ujú, ujú. ¡Qué Este también fuerte! es un punto. Cuando la gente tiene una inteligencia superior al promedio, eh, superior, ¿no? Que es como se mide en las pruebas de inteligencia, normalmente se siente sola. Hay muchas personas que no encuentran una forma de conectar con los demás precisamente porque su intelecto es mucho más alto y entonces ven más cosas, ¿no? Te pasa como cuando le decimos a una persona, ah, mira tal pintura y la persona dice, ah, pues nada más veo colores, ¿qué quería pintar? Ah, eso no son manchas, ¿no? Y a lo mejor no comprende desde la técnica que se usó, el tipo de material, el año que fue pintada, lo que quería, ¿no? Digo, hoy se hace también arte que dices, ponen una silla, un plátano en la pared, ¿te acuerdas que se subastó no hace mucho y ya lo venden por millones? Eso es una ridiculez. Pero hay arte que mueve emociones. El cerebro derecho, que es la parte artística, simbólica, disfruta mucho del arte porque es algo que no podemos expresar en palabras, ¿no? Es solo una sensación, una representación. Entonces, si pudiéramos poner en una palabra, en una imagen, la palabra soledad, para algunas personas, por ejemplo, sería un cuadro completamente negro, ¿no? Para otras, a lo mejor sería algo completamente blanco, porque puede ser esa soledad que se siente cuando es el amanecer, que es muy bonito. La gente, yo creo que en un momento que ha madrugado o que se ha desvelado y llega de madrugada a algún lugar, hay un momento que las calles están como vacías y hay esa luz tenue y está empezando a salir el sol y están como los pájaros. Ese momento es un momento muy bonito que tiene soledad, o sea, una ciudad como Puebla, que es preciosa, que la ves con sus calles y las iglesias y los colores y la ves esa hora de la mañana, es algo hermoso. El problema es que si fuera su día a día todos los Sí, días, ¿no? sí, 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 sí. Eso sí, Yo no sé si tú eres aficionada a los toros. no. No sé si alguna vez te llevaron a los toros o alguna cosa de estas. Salió un reportaje, un documental más bien dicho, que ganó premios de un cineasta que se llama Albert Serra, con una grabación en primer plano del torero peruano Andrés Rocarrey. Y ha tenido un éxito tremendo. Se llama Tardes de Soledad. La intimidad, el valor y la soledad del torero. Y dice, en alguna parte de la introducción, dice, Tardes de Soledad es, en parte, una oda al valor del torero
enfrentándose cara a cara y en soledad con el toro, nos enseña como pocas veces se ha hecho los rituales del torero antes de salir a la arena, su fe ciega, su seguridad y su confianza. Enfrentarte a un toro, que esto yo sí soy aficionado a los toros, es uno de los momentos más difíciles de la vida de un ser humano porque sabes que es tu vida o su vida. Ujú. Y cuando salen, me ha tocado estar en las habitaciones en donde visten a los toreros y es un silencio y un respeto absoluto, porque ese señor se puede morir dentro de 2 horas. Ese es un tema bien interesante. Entonces, la soledad del torero, que le gritan, lo abuchean o le aplauden o lo Ujú. corifean, al final es él y el toro. Es la soledad. Es interesante, ¿no? Es bastante interesante y me pregunto qué pasaría si la cámara la pusieran en el toro. Perdón, soy medio Pues pesimista, pero no lo sé, imagínate. porque no lo sé por una razón, porque los toros tienen un ángulo de visión totalmente diferente. Por eso hay Claro. un capote y hay una muleta que tienen colores rojos, porque el toro lo que percibe es eso y el movimiento. El movimiento, o sea, sus astas, sus cuernos, como los Ujú. bigotes de los gatos, son los que le dicen qué tan cerca está el objeto, porque ellos están para embestir, para emprenderla contra lo que se mueve, contra lo que está enfrente de él, para matarlo. Ese es el objetivo, como un tigre de Bengala, igual. Claro, Bueno, sí. frases. Aristóteles, ¿el hombre solitario es una bestia o un dios? ¿Eh? Borges, estoy solo y no hay nadie en el espejo. Hijo de Dios. Qué bueno. Otra Espérame que sigo de Becker, procesando el de la bestia. Es increíble porque dices, ¿y si es una bestia que puede crear cosas? Y no, eso es lo peligroso. Eso no, es lo peligroso. ese es el tema de la conciencia ya, entramos en otros escenarios Sí, sí, no, a no, la pero el punto, psicología. claro, claro. Porque, bueno, otra de Becker dice, la soledad es el imperio de la conciencia. Ujú. El imperio de la conciencia. Wow. Sí. Y Thomas Pienso en el, de, sí, dime, pienso en el angelito y el diablito, ¿no? Que siempre está ahí diciendo sí, que al final no lo dejan solo. sí. La soledad es el imperio de la conciencia. Thomas de Quincey, el escritor inglés, este tiene un texto bien interesante. Dice así. La soledad, si bien puede ser silenciosa como la luz, es, al igual que la luz, uno de los más poderosos agentes, pues la soledad es esencial al hombre. Todos los hombres vienen a este mundo solos y solos lo abandonan. Así como vino uno al mundo. Pero ese es el punto, como esa huella. Freud decía que cuando los bebés nacen, tienen el primer trauma de separación. Entonces, en algún momento se miró mucho al niño, ¿no? Cómo es el nacimiento, qué es lo que pasa. Y en mucho tiempo no se habló de los cambios que existen, ahorita que dices que es innata la naturaleza, los cambios que existen en la mujer que deja de estar acompañada para estar sola. A muchas mujeres les da esa depresión postparto precisamente porque su cuerpo se siente vacío, su cuerpo se siente solo. Y entonces es un cambio, ¿no? Es una manera en que las mujeres viven esa nueva soledad, que dices, ya no siento que se mueva, ya no siento que me hace esto, e incluso el temperamento, por el cambio hormonal y todo eso, regresa a su forma natural, ¿no? Hay mujeres embarazadas que empiezan a cambiar su personalidad, tienen antojos de esto, de aquello, del otro, se irritan más fácil o son más dulces o lo que fuera, precisamente porque no solo son ellas, es una existencia simultánea. Entonces, Freud decía que ese es el primer trauma, nos separan y como lo decía muy bien al principio el poeta, al final te dejan solo con tus huesos, solo con tus músculos, solo con tu cuerpo, ¿no? Y la única manera en que uno puede reencontrarse con el otro, pues ya lo decíamos, pero es muy interesante darse cuenta que al final, no importa qué hagamos, no importa cuántas pláticas hayamos tenido, si escribimos libros, si dimos conferencias o si nunca hablamos con nadie en un monasterio, no importa porque una parte de nosotros siempre muere y muere sola, ¿no? Están nuestros recuerdos, sí, claro, pero no, nadie nos acompaña en la muerte, solo morimos nosotros en ese momento. Entonces volvemos a vivir esa muerte con nuestros huesos, con nuestros músculos, con nuestro corazón y no sabemos
hay alguna existencia o algo que nos diga qué hay después de eso, ¿no? Ujú. Así que hay soledad. Yo creo que todos nos hemos sentido solos alguna vez en la vida, ¿no? Claro, claro, y el punto es, nos hemos sentido solos cuando no sentimos que hay algo de nosotros que los demás ven o reconocen. Por ejemplo, los adolescentes suelen ser los primeros que se sienten solos porque dicen, nadie sabe quién soy, nadie se acuerda que me gusta, aunque hoy su color favorito es el rojo, pero hace una semana era el verde, ¿no? Y exigen que se le conozca como en ese momento se están pensando. O incluso extrañan, ¿no? La infancia, extrañan esa ilusión con la que vivieron cuando eran niños y de repente llegan al mundo adulto y se dan cuenta de todo lo que eso implica, ¿no? Los peligros, las responsabilidades y todo lo demás. Entonces se sienten solos en este mundo. Cuando tienen que hacer el examen para la universidad o Sí. cuando toman el primer trabajo, te das cuenta que tu familia no te acompaña, que todo lo que creías, cuando cambian de ciudad, cuando hacen un cambio grande, uno siente esa soledad, ¿no? Los migrantes también lo hemos sentido porque en un momento nada de lo que tú conoces te acompaña. Vas tú y punto. Entonces se siente también esa soledad, ¿no? ¿Crees que también en cuestiones de género las mujeres tienden más a sentirse solas o los hombres? Yo creo que probablemente los hombres son un poco más sensibles, aunque los hombres son más activos socialmente, juegan fútbol, se unen en equipos, tienen competencias o se encuentran en ciertos restaurantes. Los hombres tienen más encuentros masivos, ¿no? Juegan 11 en un equipo, o sea, es más fácil que alguno de esos 11 le conteste una llamada y en un momento vayan a tomar algo, ¿no? A comer o lo que fuera. Y en cambio las mujeres, porque tenemos mucho tiempo dedicado a cuidar a los otros, a veces vivimos esas cosas en soledad, ¿no? Me imagino que un momento en el que los hombres se sienten como solos o hechos a un lado es durante el tiempo que la mujer está embarazada, porque está tan acompañada del bebé, ¿no? O sea, en el vientre, y que si tiene náuseas, y que si no duerme, que si fuera. Y es algo que los hombres solo pueden ver como espectadores. Y una de las tasas nos dice que la infidelidad de los hombres se da cuando la mujer está embarazada. Entonces salen a buscar a alguien que les diga y les recuerde que los quieren, que están ahí con ellos, que les interesa, que les preste atención. Pero sin duda sí es una gran diferencia cómo viven las mujeres la soledad, cómo viven los hombres la soledad, pero el problema no creo que es que la vivan, sino cómo la resuelven. Desafortunadamente la salud mental de los hombres es peor que de las mujeres y ellos recurren más, por ejemplo, a las lesiones o a conductas, pues sí, autodestructivas, incluso hasta la muerte, más que a las mujeres. Nosotros Oye, pedimos ayuda. también una soledad mal enfocada Ujú. te lleva a los vicios, el alcoholismo, la Claro, drogadicción. claro, porque se dice que, y esto es algo muy curioso, lo planteaba desde Carl Jung, que ya tiene muchísimos años, eh, que la adicción se cura cuando hay un encuentro espiritual o un encuentro social válido, cuando alguien dice, esto le da sentido a mi vida. Muchas personas lo encuentran con el afecto, ¿no? A lo mejor tienen un hijo y en ese momento la vida les cambia, se sienten mejor y dejan de consumir precisamente por el futuro de su hijo. Algunos lo encuentran en Dios, digo, no es poco común que uno se suba de repente a un lugar público o estés en un lugar público y llega una persona que dice que se encuentra en un hogar para estos, que sale a pedir recursos, que antes fue drogadicto, pero que hoy tiene la paz de Dios, de Cristo, porque esa manera en que el espíritu se llena permite que no haya espacio para la adicción. Se sabe amado, se sabe escuchado, igual que ese monje en el monasterio o con una persona muy religiosa, que no implica que vaya a la iglesia, sino que es muy creyente, se siente acompañada en momentos difíciles y entonces no recurre a tratar de evitar ese dolor, sino lo comparte. Unos lo comparten con Dios, otros lo comparten con sus amigos, con su familia. Entonces las adicciones y en general todo este tipo de problemas se dice que surge también por esta soledad, por no sentirse identificado con nadie, ¿no? Querido Pero por no, nadie. Se me está yendo la luz. Sí. oye, pero no se podría decir o sospechar que se te fue la luz, Es sospechar que estoy afuera. Sí. no se podría decir o sospechar que la soledad fuera el síntoma de un trastorno de estrés, de ansiedad, de el sentirse solo.
Claro, las personas que han tenido relaciones de inicio, la primera infancia probablemente demasiado traumáticas, no confían en nadie, no recurren a nadie, y entonces al no sentir, y probablemente son han sido traicionadas, abusadas, maltratadas, entonces se sienten un poco como rechazadas per se, y lo que hacen es recurrir a cuidarse a sí mismos. A veces son esas personas que hemos visto desafortunadamente en una esquina hablando consigo mismas, completamente alcoholizadas, porque en un punto, u otra cosa, porque en un punto saben que no encajan con la sociedad porque nadie se ha acercado lo suficientemente honestamente o no ha sido como una conexión válida, no ha sido un afecto importante para esa persona y al final sabe que se tiene a sí mismo. Sí se me fue la luz. Es que Sí. me salí, perdón, a la terraza, pero ya, aquí ya se oscureció. No, No no, era Halloween, pero mira, olvidar. pero ya no Blanco salió y el negro. Halloween. Blanco y negro. Ya, creo que sí no me río. Bueno, es que ya te sientes sola, por eso es que estás así. Estoy aquí sola con la lamparita que mira, me falló. Pido disculpas. Oscureció antes. Ah, ya. Bueno, es que para el que no lo sepa, estás a 8 horas de diferencia Sí, de México, entonces cuando acá ahorita son casi las casi. 2, Aquí son allá son 10 para las 10 de la son noche. casi las 10 de la noche. Bueno, pues entonces ahí le dejamos para que ya no te vayan a picar los moscos. Nada, ese no es problema, pero sí, se oscureció muy, muy pronto. Sí. Una disculpa. Pues muchas Un gracias, abrazo. Andrea. Espero que no estés sola. No, no, aunque parezca y nadie más se vea, no, no. No, pero gracias, Manuel. Nos vemos Un la gusto. próxima semana, primero Dios. Cuídate Ya mucho. con luz. Gracias. Besos y abrazos, saludos a la familia. Igualmente. Dios. Dios.